felices, pero la verdadera libertad es cuando venimos al conocimiento de Cristo y conocemos que el que nos da la verdadera libertad se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy nuestra prioridad, amado hermano, es seguir cada paso que Jesús nos va mostrando a través de su palabra, que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó en su palabra, y que podamos ser obedientes, porque el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Aleluya. Podemos pasarnos toda una vida y años aquí en la iglesia, amado hermano, pero si no obedecemos o no nos sometemos o no rendimos nuestra voluntad a Dios, de nada nos sirve que pasemos 10, 20, 30, 40 o 50 años en el camino de Dios si al final estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Dios nos dice hoy, si ya me conoces, si ya empezaste a caminar siguiendo mis pasos, rinde tu voluntad completamente. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Porque dice en Isaías 66:2, porque todas estas cosas hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero miraré y me fijaré en aquel que es humilde y tiene un espíritu quebrantado o herido, y tiembla ante mi palabra y reverencia mis mandamientos. Qué hermoso es que hoy nosotros tenemos un Padre que Él nos guía, nos instruye, nos enseña, nos corrige. Porque como Padre, humanamente nosotros también corregimos a nuestros hijos cuando se están desviando, cuando no están haciendo lo correcto, cuando están llevando una vida en desobediencia. Les llamamos la atención, ¿sí o no? Tratamos de corregir y que sus pasos y sus vidas no se pierdan, sino que hagan lo correcto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos también, corregirnos. Y de la manera en que Él nos corrige es cuando venimos a escudriñar su palabra y entendemos que si nosotros reverenciamos, obedecemos sus mandamientos, sus preceptos, Dios desea obediencia de cada uno de nosotros. Y Él desea una obediencia completa. Él no desea una obediencia parcial. Él no desea una obediencia a medias. Él no desea una obediencia cuando queramos hacer lo correcto y después hacer lo incorrecto. Él desea que cada día estemos buscando hacer lo correcto, porque eso es lo que a Dios le agrada. Veíamos la semana pasada que obediencia y sumisión son dos cosas diferentes. La sumisión es una actitud, es una conducta, pero la obediencia es una acción. Y lo que Dios quiere es que además de tener una sumisión humilde, una actitud humilde, también tengamos una acción de obediencia, sometiendo o rindiendo nuestra voluntad completa y total a Dios. Dice la palabra de Dios en ese versículo que leímos en Santiago 4:7. ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios? Someteos ¿a quién? A Dios. Someteos primeramente a Dios. Someteos pues a Dios. Y luego dice, una vez que nos sometemos a Dios, resistid al diablo. Porque si aprendemos a someternos a Dios, a hacer la voluntad de Dios, vamos a poder resistir los embates del enemigo. Porque muchas veces queremos oponer resistencia al enemigo, pero no nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Y si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a ser vencidos. Vamos a ser vencidos, exactamente. Porque no tenemos la fortaleza de Dios. Y para que podamos resistir al enemigo y los embates del enemigo, porque él cada día está en contra o buscando la manera de que los hijos de Dios seamos vencidos, que retrocedamos a la vida que llevábamos anteriormente, que volvamos nuevamente a esa vida de destrucción,
porque eso es el trabajo de Él. Él vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo. Pero lo que Dios desea, dice, si te sometes a mi voluntad, entonces vas a tener la fortaleza y la fuerza para vencer cualquier acechanza y dardo que el enemigo esté lanzando a tu vida. ¿Y cómo nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿De qué manera vamos a someternos a la voluntad de Dios? Ya vimos que el primer paso es ordenar nuestras prioridades conforme a las de Dios. Si ponemos nuestras prioridades conforme a la voluntad de Dios, entonces entendemos que hoy en nuestro caminar lo que tenemos que hacer es buscar primeramente las cosas de arriba. Dice en Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Entonces todo vendrá por añadidura. Si entendemos la secuencia y prioridad de lo que Dios desea, dice, busca primeramente el reino de Dios. Pero muchas veces, ¿qué estamos buscando nosotros primero? Nuestra voluntad, imponer nuestro reinado, pero nosotros tenemos que someter nuestro orgullo, todo lo que hay en nuestro corazón, rindiendo nuestra voluntad completamente a la voluntad de Dios. El Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Qué dice Hebreos 13:17, hermanos? Hebreos 13:17. Vimos que para rendir nuestra voluntad a Dios, número 1 es ordenar nuestras prioridades. Amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Puede repetirlo y con voz más fuerte, hermano? Amén. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios ha puesto siervos a la frente de su iglesia. Y dice la palabra de Dios que tenemos que sujetarnos. Y sabe, muchas veces nosotros no hemos aprendido a sujetarnos a los siervos que Dios ha puesto y que están dirigiendo la congregación, a las ovejas. Porque muchas veces nuestra mirada la hemos puesto más en lo que es el hombre. Pero Dios ha puesto un siervo, pastores, que están al frente de una iglesia, que están al frente de la congregación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Someteos pues, ¿a quién? A nuestros pastores, y sujetándonos a ellos. ¿Y qué más dice, hermano? Porque ellos velan por vuestras almas. Porque ellos velan por nuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Nosotros muchas veces no vemos lo que nuestros pastores están pasando, el clamor que ellos están teniendo, las lágrimas que ellos tienen y están derramando por el pueblo de Dios que ha puesto en sus manos. A veces vemos más los defectos, debilidades, que ver el sacrificio que se hace
que se sufre por el pueblo de Dios. Hermano, Sí, hermano. en el libro de Génesis vemos a Jacob cuando cuidaba las ovejas de Labán, de su tío, cómo él tenía que darle cuentas a su tío de las ovejas. Y si alguna le faltaba, él tenía que pagarla, Amén. porque él era el responsable. Así mismo también en este tiempo, pues tenemos a alguien que como dice la palabra, vela por nosotros y da la Amén. cuenta por todos nosotros. Así es. Pero nosotros como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Escuchar y obedecer. Tenemos que entender esas dos palabras. Muchas veces llegamos y escuchamos toda la enseñanza, escuchamos todo el mensaje y salimos de la casa de Dios. ¿Y qué sucede? Cada quien por su camino. Cada quien por su camino. Qué bueno, qué enseñanza tan bonita, qué mensaje tan hermoso. Pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Escuchar y obedecer. Si venimos a escuchar, también hay que obedecer. Porque en el nivel de obediencia que tengamos,